noches, Mariana. Gracias, Juan Elazar. Así es, vamos a estar conversando en esta oportunidad con Leonardo Palacios, abogado y experto tributario, sobre lo que fue esta jornada de recaudación del impuesto sobre la renta, pero sobre todo, cuáles son las expectativas y las dudas que han quedado por parte de los contribuyentes al fisco nacional en este momento. Bueno, principalmente, esta jornada, el día de hoy, el superintendente señalaba que habían recaudado 212.000 millardos en el primer trimestre, en lo que fue estos 3 meses, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, hasta la declaración del día de ayer a las 12 de la noche, dice que superaron la meta de recaudación de estos 3 meses en más de 128.000 millardos, pero además que lo que fue la recaudación total fue superada en 331.000 millardos. Estas cifras son cifras reales, estas cifras, ¿qué impacto tienen en la economía nacional? Obviamente las cifras de recaudación tienen que verse en función a lo que es la parte de inflación que también recibe el Estado y que obviamente implica muchos elementos. Hay que tomar en cuenta que esa recaudación tiene que ser neta, tomando en consideración las devoluciones que estén pendientes por concepto de impuesto al valor agregado soportados por aquellos contribuyentes que todavía tienen actividad de exportación, o las devoluciones de impuestos que por concepto de retenciones, pagos indebidos tienen que efectuar la administración tributaria, conforme a las solicitudes o aquellas reclamaciones que efectivamente hayan interpuesto los contribuyentes, sean personas naturales o personas jurídicas, más los costos correspondientes a todo el proceso de recaudación y aquel apartado que debería tomarse en consideración en función a lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario. De manera que estas cifras hay que verlas con mucho cuidado, son cifras obviamente que siempre van a recoger el efecto del ingreso por inflación. Hay reformas que se han efectuado en los últimos tiempos, concretamente la reforma del 2014 y la de 2015, que llevó a ciertas distorsiones y en el caso específico de las instituciones financieras a exponenciar mayor la recaudación, eliminando la corrección monetaria o el sistema de ajuste por inflación que se tenía, la restricción en el tema de algunas rebajas o incentivos existentes, y obviamente esto también llama a la reflexión en cuanto a la necesidad de una reforma tributaria que tiene que ser rápida, una reforma tributaria integral, global, que permita realmente tener una sostenibilidad del gasto público por financiamiento tributario distinto a la tributación petrolera. Otro de los puntos que se resaltó durante esta larga jornada del día de ayer fue la incertidumbre de muchos de los contribuyentes luego del decreto dado por el presidente de la República, donde estableció una exoneración o un cambio en lo que era la base para el pago efectivo, para la declaración y pago del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015, que subió la base de 1.000 unidades tributarias a 3.000 unidades tributarias de ingresos netos durante ese ejercicio fiscal. Ahora, muchas personas aún persiste la duda de quienes declararon y no les correspondía pagar, no lo hicieron, pero quizá no fueron ayer a rectificar esta declaración en el CENIAT. Tienen las dudas de si efectivamente lo que quedó o lo que ya se les había retenido en algunos casos por nómina les va a ser regresado. Obviamente la incertidumbre era reinante, fue sobrevenida la situación a raíz de la publicación del decreto de emergencia económica o dentro de emergencia económica dictada por el presidente de la República. Había dudas desde el punto de vista técnico si se trataba de un incremento de la base de exención, si se trataba una dispensa del impuesto sobre la renta vía exoneración y las implicaciones que eso tenía desde el punto de vista de cómo declarar y la forma de declarar. Obviamente una cosa es lo que se establece en la normativa legislativa o la normativa reglamentaria y otra cosa es la interpretación, la llamada jurisprudencia o doctrina digital, es decir, de portal, donde obviamente cuando tú vas a declarar, una cosa es lo que vas y se interpreta conforme a la ley y otra cosa es lo que interpreta la administración tributaria al momento de correr, si me permite la expresión, el programa o establecer la forma en que se declara por vía de internet. Esto incluye obviamente ciertos inconvenientes desde el punto de vista de lo que representa la divulgación. No hubo divulgación, no hubo claridad incluso ni de la propia administración tributaria. Debió haberse hecho esta medida extemporánea que dictó el presidente de la República desde un primer momento, tomando en consideración, en primer lugar, que se hizo en forma tardía la corrección de la unidad tributaria,
se hizo en forma indebida porque no se incorporó la verdadera inflación. En ese interín hubo también el pronunciamiento por parte de la Comisión Permanente de Finanzas, que conforme a lo establecido en el Código Orgánico Tributario y a la necesidad de establecer un mecanismo progresivo de tributación a través de la correcta modificación de la unidad tributaria, negó la modificación que efectuó el CENIAT y emitió ese acto parlamentario sin forma de ley, que llevó a la respuesta de demandar incluso a la propia administración, perdón, al ente parlamentario, la posición del CENIAT, que fue negar y dejar o no hacer caso omiso a lo que fue la disposición de la Asamblea Nacional. Todo esto generó una serie de incertidumbres, no hubo un instructivo claro por parte de la Administración Tributaria a todos los funcionarios, ni hubo la divulgación suficiente para que todos los empleados, en general, todas las personas naturales que se vieron beneficiados con esta dispensa o este incentivo para no entrar a la calificación correspondiente por las dudas que generó, tal como mencionamos al principio, tuviesen la claridad en cuanto a la forma de declarar y en cuanto a la forma que se iba a devolver. Obviamente existe un impuesto pagado de más que fue objeto de retención y eso tiene que haberse le dado liquidez a través de la presentación de la declaración. Corresponde a la Administración Tributaria, con fundamento al criterio de certidumbre y seguridad jurídica, generar una forma de campaña para que los contribuyentes, personas naturales, tengan clara cuál es la posibilidad de recuperación, cuáles son los mecanismos para acceder, retomar lo que le corresponde y lo que el impuesto que soportaron indebidamente o soportaron debidamente, pero con exceso de límite, para lo cual es preciso que se tome en consideración que tiene la vía de la recuperación inmediata por devolución, no obstante lo que digan la normativa reglamentaria o sublegal que dicte la Administración Tributaria, y la posibilidad de ceder para la compensación de acuerdo a las disposiciones del Código Orgánico Tributario. ¿Esto quiere decir entonces que los contribuyentes tienen que esperar que se dicten todas estas medidas o que se aclaren? Los contribuyentes tienen que ir a la fuente primaria, que es el Código Orgánico Tributario. Obviamente, una cosa es lo que se establece en las disposiciones normativas, específicamente el Código Orgánico Tributario, que fue modificado en forma muy crítica, como se vio en forma reciente en el 2014, pero sin embargo, otra cosa distinta es lo que la Administración Tributaria puede establecer y generar instrucciones, como le corresponde a sus entes operativos a través de los niveles normativos que tiene la propia Administración Tributaria. Lo que sí tiene que tener claro esas personas naturales que soportaron un impuesto debido pero pagado en exceso, es que pueden tener la vía del reintegro, la vía de la compensación, independientemente de lo que diga la normativa subdelgar, porque lo que rige y priva debe ser las disposiciones del Código Orgánico Tributario. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado aquí.